Muy buenas amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas, y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, en el que, como siempre, mi objetivo es convenceros de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, ¿sí? Porque lo creo al 100%, ¿sí? Y ese es mi objetivo principal, ¿sí? Convenceros con argumentos, con la realidad, con hechos, de lo que decía, de que es totalmente posible. Estoy convencido. Es más, no solo es posible, sino que creo que es la... O sea, aprendiendo disfrutando del proceso, o aprender disfrutando del proceso, perdón, no solo creo que es posible, sino que desde mi punto de vista es la única forma de hacerlo. Pero bueno, vamos ya con el episodio de hoy. Y en este nuevo episodio quiero hablar de nuestra querida y maravillosa gramática. No. Sí, voy a hablar de la gramática, pero no es tan querida y maravillosa, ¿sí? Y bueno, ya he comentado en muchos episodios, especialmente en el primero de este podcast, que estudiar la gramática conscientemente no es necesario para aprender un idioma. ¿Sí? Y hoy, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, lo quiero llevar incluso un paso más allá. Porque estoy prácticamente convencido de que no solo no es necesario, sino que además es contraproducente, es perjudicial. Sí. Y ya antes de empezar con las razones por las que creo esto, quiero dejar claro que esta parte en la que hablo de que creo que es perjudicial, o sea, no, ¿cómo decirlo? O sea, es una sensación mía personal, ¿vale? O sea, una sensación mía personal que he visto en mucha gente, en casos de otra gente, que estoy empezando a hablar con otras personas que notan lo mismo, ¿vale? Pero lo que me refiero es que no me baso en ningún estudio que ya se haya realizado sobre el tema, ¿vale? O sea, es una sensación personal. Quiero dejarlo claro para que... Así como que el hecho de que no hace falta estudiar la gramática conscientemente para aprender un idioma sí que se ha probado a través de muchos estudios, experimentos, etcétera, ¿sí? Porque al final es la forma en la que todos aprendemos nuestra lengua materna, ¿sí? Pero hay estudios y experimentos, como decía, e ideas similares que prueban esto, ¿sí? De hecho, que prueban que la gente aprende mucho más rápido aprendiendo de la forma natural que no con la forma, con los métodos tradicionales basados en el aprendizaje consciente de la gramática, ¿sí? Entonces, quiero dejar claro desde el principio que la parte en la que creo que es perjudicial es una sensación personal mía, ¿vale? Y de más personas con las que he hablado, etcétera. Pero sensación personal, solo, ¿vale? Muy bien. Y la razón por la que pienso eso es porque, y ahora pongo un ejemplo con mi caso personal, es que al estudiar la gramática conscientemente, como digo siempre, conocer las reglas gramaticales conscientemente y ser capaz de comunicarse en el idioma de forma natural, en tiempo real, son dos procesos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, el problema de estudiar la gramática conscientemente es que, y estoy seguro de que muchos de vosotros, por no decir todos y todas, habéis sentido esto, es que al aprender las reglas conscientemente, cuando salimos al mundo real, a la calle, e intentamos hablar, e intentamos aplicar ese conocimiento, especialmente al principio, cuando empezamos con un idioma, siempre tenemos que pensar conscientemente absolutamente todo lo que queremos decir. ¿Sí os suena esta sensación? ¿Sabes? Esta sensación de que, como decía, tienes que pensar todo, de que vas a decir algo y estás intentando acceder a ese conocimiento consciente para formar las frases o las estructuras, ¿sí? Y que es una forma de hablar que no sé, a los 15, 20 minutos nos lleva a un dolor de cabeza increíble, porque no hay quien sostenga eso, ¿sí? Y estoy seguro de que os suena esta sensación. Y también, seguro que os habéis fijado, cuando alguien habla en un idioma diferente al suyo,
¿sí? O en un segundo, tercero o cuarto idioma, en un idioma extranjero. No sé si os habéis fijado de que muchas personas, especialmente al principio, tienen un estilo como dubitativo, como con muchas pausas, ¿sí? Ese discurso de sí, ¿a qué suena? ¿Sí? En vosotros mismos y en otras personas que hayáis visto, ¿sí? Y eso nuevamente es porque están intentando acceder a ese conocimiento consciente. Y para acceder a ese conocimiento consciente necesitas tiempo. Claro, cuando lo aprendes en la clase gramatical tradicional y tienes un ejercicio en un papel en el que tienes tiempo para pensar, pues construyes las frases perfectamente, ¿sí? Pero ser capaz de comunicarse en la vida real y en tiempo real, vaga la redundancia, es un proceso completamente distinto. Como creo todos podemos... o como creo todos hemos comprobado en nuestras propias carnes, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese conocimiento consciente actúa como una especie de monitor, digamos, que está pendiente constantemente de lo que vamos a decir, ¿sí? Y muchas veces, de hecho, y es lo que me pasa a mí, el ejemplo del que voy a hablar en un momento, incluso cuando has aprendido el idioma en su mayor parte de forma natural, de forma correcta, digo correcta porque es como lo aprendemos todos nuestra lengua materna, ¿sí? Incluso en esos momentos en el que tú te sale a hablar de forma natural, incluso ahí, si has aprendido el idioma conscientemente durante un cierto tiempo, vas a tener ese igual es más pequeño, por decirlo en términos sencillos, pero vas a tener ese monitor, digamos, prestando atención a lo que vas a decir, ¿sí? Por decirlo con palabras más sencillas, ¿sí? Y de hecho, y estoy seguro de que todos y todas podéis... a todos y todas os suena esto que voy a decir. Es que cuántas veces al intentar hablar en otro idioma ibais a decir algo y en ese momento os habéis parado porque no estabais seguros o seguras de si era correcto, ¿sí? O incluso habéis dicho algo y al segundo, un segundo después de decirlo, vosotros mismos y vosotras mismas os disteis cuenta de que habíais cometido un error, ¿sí? A que os ha pasado mucho. Y de hecho, esto nuevamente nos enseña o nos muestra que conocer las reglas conscientemente no significa que vayamos a ser capaces de producirlas en tiempo real, ¿sí? En una comunicación en tiempo real, ¿vale? Porque decía, el hecho de conocer la regla no hizo que no cometiéramos un error, porque como decía, muchas veces cometemos un error en otro idioma y al instante nosotros mismos nos damos cuenta de que hemos cometido un error, porque conocíamos la regla de forma consciente, pero eso no nos ayudó a producirlo bien. ¿Me explico? Sí. Un poco complejo, pero creo que se entiende, ¿sí? Y entonces el ejemplo del que quiero hablar es un ejemplo que me pasa a mí, que he notado en mí mismo, y es que y para ilustrar este ejemplo he intentado pensar en dos idiomas más o menos similares, del mismo origen, etcétera, ¿vale? Entonces voy a hablar de mi experiencia con el portugués y el italiano. Como decía, por supuesto hay diferencias, pero estoy comparando dos idiomas de origen que proceden del latín, o sea, no estoy comparando dos idiomas completamente diferentes, ¿vale? Y la cuestión es que yo empecé a aprender portugués como un par de años antes que el italiano, ¿sí? Y digamos que todo el proceso completo de aprendizaje del italiano, es decir, el 100% lo llevé a cabo ya sin ningún tipo de estudio gramatical, o sea, cero segundos, por decirlo claramente, porque ya cuando empecé a aprender italiano ya sabía todo esto de lo que estoy hablando en el podcast y en mi proyecto constantemente, ¿sí? Mientras que el portugués, que lo empecé un par de años antes, todavía no conocía todo esto, todavía no había empezado a leer sobre cómo se aprende realmente los idiomas, a ver vídeos, a documentarme, a educarme en todo este proceso, ¿sí? Y entonces el portugués, al principio, un poco sí que estudié gramática de la forma tradicional, ¿vale? Y
Y lo que he notado recientemente, bueno, últimamente, sí, es que a pesar de que son dos idiomas, como digo, estoy comparando así un poco de forma generalizada, porque puede que haya diferencias entre ellos o que uno sea, no sé, por la razón que sea, uno me salga más natural que el otro, no lo sé. Pero mi sensación es que, comparando dos idiomas más o menos similares o que proceden del mismo idioma, ¿sí? Mi sensación es que mi fluidez en el idioma es mucho mayor en italiano, a pesar de haber empezado a aprender portugués 2 años antes y haberme expuesto al idioma durante más tiempo en general, sí, porque es el caso. Tengo la sensación de que mi italiano es más fluido. Y como decía, es posible que hasta cierto punto influya, no sé, el hecho de que el idioma, pues no sé, la forma de expresarse sea más parecida al español. No lo sé, estoy pensando cosas así un poco al azar, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la razón es que, como con el italiano no he estudiado gramática conscientemente ni por un segundo, pero ni un segundo, digamos que entre comillas, todo en lo que puedo confiar es mi conocimiento natural del mismo, el conocimiento adquirido de la forma correcta, o de la misma forma por la que todos aprendemos nuestra lengua materna, ¿sí? Entonces, cuando quiero expresarme en italiano, ¿sí? Uno, me sale de forma natural, y dos, a ver cómo lo explico esto, o me sale o no me sale. Me explico, es decir, si ya lo he adquirido me sale de forma natural, y si no me sale, no tengo ese conocimiento consciente adquirido por el estudio gramatical del idioma para, digamos, entre comillas, intentar construir las frases conscientemente, pensando, etcétera. No sé si me estoy explicando bien. Lo estoy intentando, ¿sí? Entonces, mientras que en el caso del portugués, aunque me puedo comunicar perfectamente, que es lo más importante, sí que noto muchas veces que, lo primero, justo antes de empezar a hablar, digamos que monitorizo, no sé cuál es el verbo ahora mismo, monitorizo, sí, más lo que voy a decir por culpa de ese estudio gramatical que hice al principio, ¿sí? Es decir, que... Y además es algo que pasa de forma involuntaria, de ahí el peligro, ¿sí? Porque no es algo que puedas controlar, es decir, no quiero prestar atención. No, es que lo haces sin darte cuenta, ese es el problema, ese es el peligro, ¿sí? Entonces, me pasa muchas veces que, digamos que mi impulso natural es expresarme, como decía en el caso del italiano, por aquello que he adquirido de forma natural sin pensar, pero al tener ese conocimiento gramatical consciente, digamos que monitorizo lo que voy a decir y tengo ahí como un segundo o dos de duda que pienso, ¿esto es correcto? ¿O suena bien? ¿O suena mal? ¿Me explico? ¿Sí? Que es algo que nos pasa a todos cuando aprendemos un idioma de esa forma, de la forma gramatical tradicional, como decía. Entonces, no sé, siempre tengo esa sensación en la comparación con los dos idiomas. Y evidentemente, cuando me pasa en portugués es algo que no me gusta, ¿sí? Y entonces sí, esa es la razón principal por la que lo pienso, ¿sí? Entonces, como... no sé, como resumen o como moraleja de este episodio, el mensaje que quiero transmitir es que, o sea, ya si me habéis escuchado más episodios ya lo sabéis, ¿no? Lo que pienso, pero, o sea, es que es una forma de aprendizaje tan horrorosa, que, como decía, estoy empezando a pensar no solo que no sea necesario y que no ayude al aprendizaje del idioma, sino que estoy empezando a creer, y estoy bastante convencido de ello, de que no solo eso, sino que es además perjudicial, que es contraproducente, ¿sí? Por las razones que estoy comentando, principalmente esa del monitor que decía, ¿sí? Y luego, pues, digamos que hay como ramificaciones, que pues, cuando... Si estás intentando hablar en un idioma y ves que estás monitorizando constantemente lo que vas a decir, o sea, eso también te lleva a más frustración, porque tampoco no disfrutas tanto del proceso, mientras que en mi caso, como decía, en italiano, simplemente, digamos que por decirlo con palabras sencillas, suelto lo que me viene a la cabeza, lo que me sale decir, sí, que es lo que he aprendido
adquiriendo el idioma de forma correcta, leyendo libros, viendo vídeos, viendo series, películas, escuchando historias, escuchando a hablantes nativos, etcétera, ¿sí? Mientras que en el caso del portugués, como decía, si bien en su mayor parte también me sale de forma natural porque es el 98% de mi tiempo aprendiendo portugués, lo he pasado de la forma correcta, digamos. Está ese pequeño conocimiento gramatical que aprendí al principio que es como que... Bueno, me da mucha rabia porque es como que no me permite llegar a esa fluidez que me gustaría, digamos, ¿no? Pero bueno, yo sé que si me sigo exponiendo al idioma va a acabar por llegar. O sea, no tengo ningún problema en ese sentido porque, como digo siempre, estoy totalmente convencido de que es la forma de aprender idiomas porque es la forma natural, la forma que funciona siempre con todos y cada uno de nosotros cuando aprendemos nuestra lengua materna. Entonces, en ese sentido, me puede frustrar durante un momento porque frustra, pero al poco rato me doy cuenta de que... Vale, que es frustrante durante un momento, pero no pasa nada porque yo sé que si me sigo exponiendo a información comprensible voy a seguir mejorando y voy incluso a dejar atrás esa parte del monitor del que hablaba, ¿sí? De la que hablaba, perdón. Entonces, como siempre, obviamente eres libre de llevar a cabo el aprendizaje gramatical si así te lo parece, pero yo desde mi punto de vista es simplemente horroroso esa forma de aprendizaje, ¿sí? Y estoy empezando a darme cuenta y estoy casi convencido de que es perjudicial. Y lo he hablado con gente y mucha gente opina lo mismo porque ha sentido las mismas sensaciones y las mismas frustraciones, ¿vale? Y como siempre, como decía, eres totalmente libre, faltaría más, ¿no? Pero, o sea, siempre lo digo que los idiomas son una de mis pasiones más grandes en la vida, ¿sí? Entonces paso mucho tiempo aprendiendo idiomas, enseñándolos, leyendo sobre cómo se aprenden, reflexionando sobre nuevas ideas, intentando comprender por qué pasa esto o aquello, ¿vale? Entonces que no es simplemente una opinión que estoy soltando así... Que me vino ayer la inspiración y me apetece soltarla. No. Quiero decir que soy una persona totalmente apasionada por los idiomas, ¿sí? Y por el aprendizaje en general de la forma correcta, que le llamo yo, que es decir, a través de disfrutar del proceso, ¿no? Que es como creo que se aprende todo en la vida. Pero bueno, este es otro debate, sí, bastante más largo. Y entonces, sí. Este es el tema principal del que quería hablar, ¿vale? Y nada, como siempre, si estáis escuchando este episodio en YouTube o alguna plataforma en la que podáis dejar vuestros mensajes, estaré encantado de leerlos, de saber vuestra opinión sobre este tema concreto, porque creo que es un tema importante, porque, como decía, no es ya solo que no te ayude a aprender, sino que te está perjudicando, ¿no? No sé, es un tema que considero clave, muy importante, y por eso quería crear un episodio completo sobre este tema específico, ¿sí? Pero vuestra opinión, preguntas, dudas, sugerencias, preguntas para episodios futuros, etcétera, estaré encantado de leerlas, de contestaros, me daréis ideas para episodios futuros, como digo siempre. Así que nada, gracias de antemano y gracias por escuchar este episodio hasta el final. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Y nada, que tengáis un buen día donde quiera que estéis, ¿sí? Y un abrazo muy grande. Chao.